Estimado docente, muy buenos días. En esta oportunidad me toca exponer sobre el proyecto final eh, de estadística inferencial. Soy el alumno Jorge Ramírez del Águila. En este caso, mi tema es creación de un curso básico online sobre seguridad laboral. Eh, para este primer enfoque, voy a hacer una pequeña introducción referente a la formación en seguridad laboral, ¿no? Voy a hacer un versus entre presencial y online, el cual estoy optando por hacer el curso, ¿no? En lo que respecta al tema de formación presencial, tenemos un enfoque tradicional. La forma en seguridad laboral ha sido tradicionalmente un proceso presencial prácticamente, ¿no? En un segundo punto tenemos el acceso limitado, que requeremos de desplazamiento y horarios fijos, lo que puede dificultar un poco la participación, digamos, de los usuarios, ¿no? En un tercer punto hay una cobertura reducida, alcance limitado, personas de una misma ubicación geográfica o área en este caso, ¿no? Los recursos convencionales, uso de materiales impresos y dinámicas tradicionales en el aula. Y esto implica una mayor inversión, el cual implica el costo de infraestructura, logística y materiales físicos en este caso. Por otra parte, la formación online. En el primer enfoque tenemos los métodos modernos y accesibles. En este caso, la tecnología está teniendo un gran avance y exigen métodos de enseñanza más accesibles y modernos. Lo segundo es la flexibilidad de horarios. La educación online permite aprender en cualquier momento y lugar. El tercer punto es el alcance amplio y diverso, que permite llegar a un público diverso sin barreras de geografía, en este caso, ¿no? Los recursos digitales interactivos, lo cual se proporciona integrar recursos digitales que fortalezcan la cultura de prevención. Y un quinto es un menor costo de inversión y más eficiente, el cual reduce los costos de logística, infraestructura y materias mediante plataformas digitales. Esto me lleva al concepto de que tenemos un objetivo final, que es diseñar un curso de seguridad laboral online fundamentado en el análisis de necesidades reales que promueven el aprendizaje, la prevención y la cultura de seguridad sostenible. Tenemos beneficios en este caso de la formación online. En primer lugar, la inclusión y diversidad de participantes, el aprendizaje flexible y autodirigido, la actualización constante de contenidos, menor impacto ambiental, en este caso el papel, lo que te vas a trasladar, y por último, una fortaleza de la cultura de la prevención, ¿no? Vamos a hacer el planteamiento en una tercera presentación, el planteamiento del problema. En este caso vamos a analizar el diseño de capacitación en seguridad laboral. Aquí venimos con el tema ya de la evidencia estadística, ¿no? En un primer punto tenemos la hipótesis nula, la cual hace una comparación de que la primera, digamos, el primer objetivo sea igual al segundo. En este caso decimos que el tiempo anterior sea igual al tiempo que va a ser después de la capacitación, ¿no? En este caso no hay efecto. Y nos vamos a plantear una hipótesis alternativa donde que igual el tiempo anterior, o sea, antes de la capacitación y después de la capacitación, esos dos sean diferentes. Entonces, hay efecto, ¿no? La nula hay rechazo, no hay efecto. Y en la alternativa hay una marca de aceptación. ¿Por qué?
porque en la prueba bilateral del 0,05%, en este caso cae en la zona de rechazo para la alternativa de la hipótesis nula, ¿no? Como podemos ver la gráfica antes de la capacitación, eh, los usuarios, los usuarios podían, digamos, detectar un problema en un promedio de 9,46 minutos. Y después de la capacitación, tenemos en un 6,96 minutos después de la capacitación. Entonces, nuestro objetivo es diseñar fundamentado en evidencias, ¿no? Lo que tenemos que demostrar es esta evidencia, en este caso, los puntos críticos. En una cuarta presentación tenemos la hipótesis estadística, que en este caso es la prueba de hipótesis. Efectividad de la capacitación en seguridad laboral. Igual, el antes y el después de las capacitaciones. Si podemos observar que la misma gráfica anterior, vemos que ya entra a una zona de rechazo para una confianza del 95%, ¿no? Para que la diferencia de tanto del tiempo anterior y del tiempo después sean igual a cero. Tenemos un punto mínimo, un margen, ¿no? La teorización de sampling y la población de sampling, en este caso es lo que ya tenemos ya el después de la capacitación. Objetivos generales. El primer objetivo es identificar a nivel actual de conocimiento en seguridad laboral de los encuestados. Segundo punto, el segundo objetivo es evaluar el interés en participar en un curso online sobre el tema. El tercer punto es el análisis en tiempo semanal de los encuestados. Estarían dispuestos a dedicar al curso, a dedicarse prácticamente al curso. Y un cuarto objetivo que es básicamente determinar la evolución percibida en la identificación de riesgos antes y después de las capacitaciones. Objetivos específicos. En este caso, análisis y diseño de capacitación en seguridad laboral, en la evidencia estadística nuevamente, ¿no? En este caso, como digo, el antes y el después. Nuevamente podemos ver la curva la, de la presentación anterior, el cuáles son los objetivos claves del estudio y diseño. El primer objetivo es identificar a nivel actual el conocimiento de seguridad laboral de los encuestados. Y la segunda es evaluar el interés en participar en un curso online sobre el tema. Un tercer punto del objetivo es analizar en tiempo semanal que los encuestados estarían dispuestos a dedicar el curso. Y por último, mostrar pues el antes y el después, donde que ya el participante obtiene el conocimiento necesario pues, ¿no? Para poder identificar estos problemas. La metodología. Bueno, acá tenemos un pequeño diagrama de flujo, cómo es el proceso de la metodología, ¿no? En primer lugar es un enfoque de diseño, el cual hace lo que hacemos es un enfoque cuantitativo de un diseño descriptivo e inferencial. En este caso hacemos una recolección del análisis de datos numéricos, eh, inscripción de variables y generalización de resultados. Un segundo punto es la población, que es un conjunto total de individuos de interés para el estudio, y la diversidad de perfiles de áreas laborales. En este caso tenemos poblacionales, administrativos, técnicos, estudiantes y otros trabajadores. El muestreo, hemos trabajado en función a 138 participantes. No hay probabilístico por conveniencia. En este caso es la selección de participantes según la accesibilidad y la disponibilidad. El tamaño de la muestra, como había mencionado, son de 138 participantes. En este caso, cuarto punto del diagrama de flujo, tenemos la recolección de datos. En este caso hemos utilizado encuestas en línea y cuestionario estructurado.
la aplicación de encuestas en línea de participantes y la recolección de datos de manera rápida y eficiente. En un quinto punto pasamos al tema ya de análisis estadístico, que vamos a tener la tendencia central, la media, mediana y moda. La dispersión, que es la desviación estándar, la varianza y el rango. Intervalos de confianza y prueba de hipótesis. En este caso, acá vamos a hacer el procesamiento de los datos con software estático. En este caso, estoy utilizando Excel, ¿no? Y por último, la obtención de resultados descriptivos e inferenciales. Para un sexto punto es la interpretación ya de los resultados según el análisis que hemos tenido previa a eso, que es la discusión de los hallazgos, la relación en el marco teórico y antecedentes. Y por último, tenemos las conclusiones y recomendaciones, en cuál es la respuesta a los objetivos planteados, recomendaciones prácticas y académicas. La respuesta a los objetivos planteados, las recomendaciones prácticas y académicas en este caso. En este caso vamos a ver las variables de estudio. Tenemos dos, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas en este caso es ocupación actual, capacitación previa, importancia de la seguridad laboral, disposición al curso online. En este caso, para la ocupación actual, es la actividad principal que realiza actualmente el trabajador. Esto es una cualitativa nominal. La capacidad previa es la formación o entrenamiento recibido anteriormente en seguridad laboral, que también es un tipo de cualidad nominal. En este campo estamos para esta capacitación previa, es un sí o un no. En la importancia de la seguridad laboral es la percepción sobre la relevancia de la seguridad laboral en el trabajo. En este caso ya es una cualitativa ordinal, que ya muestra niveles, ¿no? En este caso muy importante, importante, neutral, poco importante y nada importante. La disposición al curso online, que es la predisposición de trabajar para participar en un curso de seguridad laboral en línea, que también es una cualitativa ordinal. En este caso también de niveles, ¿no? Está muy dispuesto, está dispuesto, indeciso, poco dispuesto, nada dispuesto. Después pasamos a las cuantitativas. Las cuantitativas lo desplazamos en dos, que es las discretas y, y las continuas. En este caso, las discretas es el número de incidentes laborales, que es la cantidad de incidentes laborales registrados en un periodo determinado, ¿no? Es una cuantitativa discreta, como números, ¿no? Veces que recibió capacitación, números de veces que el trabajo recibió capacitación en seguridad laboral. También es una cuantitativa discreta, también con números, ¿no? Minutos para identificar riesgos, que es el tiempo que tarda en identificar riesgos en su área de trabajo. También es una cuantitativa continua que se da en minutos. Horas semanales dedicadas, cantidad de horas por semana dedicada a actividades de seguridad laboral, que también se dan en horas. Puntaje de conocimiento, en este caso va a ser un intervalo. Es el puntaje obtenido en la evaluación de conocimientos sobre seguridad laboral, que está entre 0 y 10, ¿no? Esta básicamente es la tabla de valores. Ahora, cálculo de muestra y tipo de muestra, de muestreo. El análisis de capacitación de seguridad laboral, evidencia estadística también, nuevamente. La metodología y muestra del estudio. En este caso, para calcular el número de participantes, tenemos esta fórmula, ¿no? Que es el nivel Z, es el nivel de confianza elevado al cuadrado por la proporción de interés sobre el error, en este caso, ¿no? El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia, de la selección basada en accesibilidad. El tamaño de la muestra es de 100 por 38, en este caso, muestras. El tamaño de muestra calculado. La recolección de datos, que ya he mencionado, es la formación online distribuida, ¿no? Digitalmente. Y la muestra permite realizar inferencia estadística con el 0.05. Ahora, perfiles de los encuestados de ocupación. Ocupación actual, ¿no? Nos hemos centrado en profesionales, que es el 46%. Nos hemos centrado en estudiantes, que es el 17%. Personal técnico, que es el 15%, administrativos, que es el 11%, y otros.
en este caso, ¿no? El curso debe enfocarse principalmente en profesionales, sin dejar de considerar la adaptabilidad a otros perfiles laborales. Capacitación previa e importancia. En este caso, había una capacitación previa de 34 participantes no encuestados, del 75%, entonces en este caso 104 encuestados y el del 25% que no estaban encuestados. Ahora, la importancia de su seguridad laboral. A pocos, la gran mayoría dice que es muy importante, el 35% dice que es importante, no está neutro, o sea que sí o no, el 8%, poco importante 3% y nada importante el 1%. En este caso, la evidencia es de alto nivel de exposición previa al tema, ¿no? Y viendo el tema, un 88% considera la seguridad laboral como importante. Análisis y capacitación regular laboral. En este caso, las disposiciones que tenemos al curso. Interés en capacitarse virtualmente en seguridad laboral. Muy dispuesto, un 21%, ¿no? 21% que tenemos acá. Dispuesto el 74%, la mayoría casi menos. Neutral 24%, poco dispuesto 13% y nada dispuesto el 6% del muestreo total. En general tenemos el 69% de la muestra de disposición positiva. Ahora, con respecto a incidentes laborales que hayan observado ellos, ¿no? En este caso, con cero incidentes, el 35%. 1% de un incidente, el 29%. Dos incidentes, el 18%. Tres incidentes, el 12%. Cuatro incidentes, el 6%. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que el 65% de nuestros encuestados ha presenciado al menos un incidente, ¿no? Tiempo de identificación de riesgos, el antes y el después. Eh, en resumen, ¿no? De los 138 enviados, la media del tiempo antes de la capacitación era de 9,46 minutos. El 61 identificaba riesgos en menos de 7,5 minutos. El 24% tardaba entre 7,5 y 15 minutos. El 15% necesitaba mayor a 15 minutos hasta una hora. Entonces, la muestra permite la inferencia estadística con el 0,05%, ¿no? Entonces, el análisis y la interpretación clave, aunque muchos de los, o sea, el 61% tenían cierta rapidez para detectar riesgos en menos de 7,5 minutos. Existía una parte significativa, el 15%, tardando más de 15 minutos y hasta una hora con dificultades considerables, ¿no? El perfil cuantitativo inicial, en este tiempo, el tiempo de detección, muestra gran brecha de niveles necesarios. Bueno, en este caso el objetivo va a ser diseñar un curso fundamentado en el análisis de estas necesidades reales. Impacto positivo de la capacitación en detección de riesgos. Como teníamos la media del tiempo después de las capacitaciones de los 6,96 minutos, ¿no? Que toma identificar riesgos después de recibir la capacitación. Hemos obtenido un 78% que identifica riesgos al menos menores a 7,5 antes de los 7,5 minutos. El 14% lo hace entre 7,5 y 15 minutos. Y después solo el 8% supera los 15 minutos, que en este caso es esto, ¿no? De los 15 para adelante. En este caso, con este análisis, hacemos una mejora significativa en la rapidez de la detección de riesgos, ¿no? Evidenciando el impacto positivo de la capacitación. Análisis estadístico de capacitación laboral, resumen en modas en función al muestreo de 138, ¿no? En este caso tenemos una tabla de resumen de modas, la variable y la categoría, el significado y el impacto. En el tema ocupación actual, ¿no? De los cuales 64 han sido encuestados. Es el grupo de gran mayoría de muestras son profesionales. La capacitación previa, 104 encuestados, la gran mayoría tiene experiencia previa en el tema. La importancia asignada, 73 encuestados,
alta valoración del tema de la seguridad laboral. La disposición, en este caso para el curso online, 74 encuestados están dispuestos. Es la actitud positiva hacia la capacitación virtual. Entonces, el resumen de MOAS, la muestra está dominada por profesionales con alta valoración del tema y disposición positiva hacia la capacidad online, en este caso, ¿no? La fundamentación estadística para homogeneizar, en este caso, el desempeño de cada uno de los participantes, que hace mención a la medición de tendencia central, ¿no? Que es la moda. Ahora, medias de dispersión. En las medias de dispersión tenemos un análisis estadístico de expansión laboral, efecto en tiempos de identificación y homogeneidad. La distribución de las medias con el teorema central del límite y efecto de capacitación, ¿no? En este caso, los intervalos de confianza que tenemos. El teorema central del límite, que es la distribución media de las medias es normal, ¿no? Validado para 138 participantes, un antes y un después. Lo cual nosotros podemos ver que la primera prueba de hipótesis se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Porque el valor es menor a 0,05, que es una diferencia significativa, ¿no? Entonces la media muestral después es 6,96 minutos de la distribución después, ¿no? Y la media muestral antes era de 9,46 minutos de la distribución antes. Entonces ahí podemos ver una diferencia de medidas de calculado, ¿no? En la comparación de dispersión de datos y el antes y el después, la varianza, en este caso, valor antes de 2,5, cuando era 9,46 minutos. La variable, en este caso, de la antes, la variable del después. Cambio impacto, disminución significativa, ¿no? En la desviación estándar era 1,58. El valor después es 0,80. Una reducción de variabilidad. Ahora, el coeficiente de variación. Antes era del 16,7%, después 11,5%. Entonces, hay una mayor homogeneidad de desempeño. En este caso, ya para la homogenización del desempeño, ¿no? Ahora, intervalos de confianza. El término central también, en este caso, ya vamos a los errores estándar del muestral, ¿no? Lo que tenemos ya. La metodología es la curva normal con media muestral y errores estándar señalados de generar imagen, ¿no? Fundamentación estática para mejorar los procesos. Ahí podemos ver también que la hipótesis nula se anula por el valor que es menor a 0,05. La diferencia es significativa, ¿no? Ahora, el informe de intervalos y predicciones de capacitación laboral. En este caso, ya hemos visto el antes, que es 9,6, y después que baja a 6,39. En segundo punto tenemos el intervalo de confianza para la medida de diferencias, ¿no? De 2,5, la muestra de captación redujo significativamente el tiempo en máximos y mínimos minutos para identificar de medias de tiempo de detección antes y después. Análisis de regresión de desempeño del curso, que las variables del modelo tenemos horas semanales y horas antes. Efectos de respuesta de media, efectos del curso de 8,012 a 9,242 puntos para respuestas de media de modelos de regresión. Y un B, que es el intervalo de predicción individual, que es de 6,398 a 10 puntos, ¿no? Que es el intervalo de predicción individual. La intervención de variables y futuros modelos, intervalo amplio y intervalo amplio 2. Algunos intervalos son amplios, indicando variabilidad no controlada. En este caso, podemos hacer una recomendación de incorporar más variables. Esto sugiere la necesidad de incorporar más variables en futuros modelos. La conclusión final y validación del intervalo de confianza, en este caso los intervalos de confianza, la efectividad de la capacitación y señalan áreas de mejora. Ahora nos centramos en las pruebas no parametrizadas, que es la parte 1, ¿no? Análisis de no paramétricos de efecto de la capacitación en seguridad laboral. La tabla de resumen de datos parametrizados en función a los 138 muestras, que es en este caso la prueba de signo, pruebas de rachas y prueba de Wilcoxon, ¿no? En este caso, los criterios de prueba son 7 o 4 positivos. El valor es de 0,001 en positivos. El nivel de confianza es de 0,05 para todos los casos.
En este caso, la decisión es rechazar las hipótesis nulas, porque las diferencias son significativas un antes y después. Y acá si rechazas después de patrones no aleatorios, posibles sesgos, tendencias grupales y aprendizaje sistemático. Y acá la diferencias significativas en tiempos de identificación, ¿no? Entonces, siempre optando por la alternativa en este caso. Ahora, la no parametral de las dos, reporte de análisis extraído en la capitulación laboral, tabla comparativa. La tabla comparativa de valores calculados, el Menwich, que es grupo. No hay diferencia significativa entre grupos con o sin capacidad previa, ¿no? El valor calculado, el X crítico, ¿no? El chi cuadrado, que le llamamos. El, el crucial find, no hay diferencias significativas entre disposiciones al curso y accidentes. Eh, el nivel de aceptación es 0,05. Como este es H 2,61, el chi crítico es 9,488 y no rechazamos la hipótesis nula. El chi-square, los datos se ajustan a una distribución binomial, que también es nivel de aceptación. Si al cuadrado es 9,96 y el chi crítico es 7,86 arrayadas. La interpretación es datos no binomiales, ¿no? Que se valida con evidencia estadística con 38 participantes. En este caso, para el primero y segundo, hay diferencias significativas, ¿no? Con el Menwich. Uno que es con capacitación y otros que son sin capacitación. Diferencias significativas encontradas. Ahora, la regresión lineal múltiple. El modelo estimado de regresión efectiva de capacitación laboral, seguro laboral. Y en este caso, la variable uno es las horas semanales dedicadas al curso. El efecto positivo por cada hora adicional, la variable de respuesta aumenta en un 0,342 unidades. Ahora, para la variable 2, que son los minutos, significa riesgos ante la capacitación, interpretación efectivo o negativo, por cada minuto adicional antes de la capacitación, la variable de respuesta disminuye en un 0,428. Ahora, la métrica de desempeño, el coeficiente de determinación que me da a 0,814, la cual es un 81,4 de brevedad explicada. El coeficiente de correlación múltiple, que es 0,9022, correlación muy fuerte. La ecuación de regresión destacada por la interpretación de retención de flechas, ¿no? Ahora, la versión extraída del modelo. Se rechaza la hipótesis nula por ser menor a 0,05. La diferencia significativa entre antes y después. Ahora, la prueba T, la bilateral para coeficientes, ¿no? Que me arroja de más o menos 1,96 para una del 0,05%. Variedad con el de 38, ¿no? Ahora, la ANOVA, prueba significativa del modelo ANOVA y predicción. En este caso, que es la regresión y el error, ¿no? La hipótesis de decisión de la hipótesis nula, el modelo no es significativo. Y de la negativa al menos un es diferente de cero, que es el modelo significativo. El factor calculado es 15,3, el factor crítico es de 0,09 y los valores están entre 2 y 7, ¿no? Que hace referencia a un 4,74. Como 15,30 es mayor a 4,74, se rechaza la hipótesis nula. Y podemos ver acá la tabla, donde que hay un 4,74, que es mucho menor. Entonces se rechaza con el factor. Conclusiones. Las conclusiones en este caso impacta la capacitación y el modelo estático. Primer punto, la capacitación tiene un impacto real en pruebas de signo, Wilcoxon y Mann-Whitman significativas, ¿no? En segundo punto, los datos no son completamente aleatorios, prueba de rachas aplicadas y muestreo de patrones. No todas las atribuciones coinciden con las teorías. La prueba de bondad de ajuste de relevancia diferencial, diferencia, ¿no? Un cuarto punto es el modelo de regresión múltiple que explica el 81,4% de la variabilidad. Cinco, el perfil cuantitativo inicial explica que el 81,4% asimilan las competencias, ¿no?
Y por último, las recomendaciones y referencias. En este caso, las recomendaciones es ampliar las variables de modelos futuros que nos permiten incorporar datos demográficos y operativos detallados para el análisis más profundo, ¿no? Un segundo es diseñar capacitaciones personalizadas, adaptar el contenido según el perfil, rol y nivel de conocimiento de cada uno de los trabajadores, porque no todos retienen de igual manera, ¿no? Un tercer punto, asegurar independencia y calidad de los datos, el cual nos va a permitir implementar rigurosos controles de calidad y anonimato en encuestas y evaluaciones. Aplicar combinaciones de pruebas estadísticas, usar una metodología robusta para análisis más precisos y confiables. Y por último, implementar módulos de nivelación mayor a 8 minutos que ofrecen refuerzos específicos para trabajadores que superen el tiempo de detección inicial establecido. O sea, centrarnos en específicamente esos trabajadores porque están teniendo, digamos, estos retrasos, ¿no? En este caso, las fuentes han sido Matemóvil, en los cuales se saca algunas, digamos, eh, fórmulas para poder hacer los cálculos y la evaluación propia a partir de datos recolectados en nuestra encuesta 2026, la cual lo tengo adjuntada como un link en el informe del proyecto final, ¿no? En este caso sería todo por mi parte, estimado docente. Muy buenos días.